Ahora bien, cuando yo evalúo la piel y los pulsos, yo puedo hacer una correlación que me oriente rápidamente a diagnósticos muy específicos. Entonces, si tengo un paciente con el pulso débil y rápido, pero con una piel fría y sudorosa, es un dato o son datos que me sugieren fuertemente la presencia de un shock hipovolémico. Por lo tanto, en este paciente, si no veo un sangrado evidente, pues entonces debo buscar un sangrado interno. ¿Dónde se pueden alojar los sangrados internos en un paciente politraumatizado? Pues en tórax, con un hemotórax, en el abdomen si tengo un sangrado intraabdominal, la fractura de pelvis, que puede provocar una pérdida de más de 1500 cc, y la fractura bilateral de fémur, en donde hay que establecer que cada fractura de fémur provoca una pérdida de entre 750 y 1000 cc de sangre, de modo que si me fracturé dos piernas, tengo ya 2 litros abajo. Muy diferente va a ser el paciente que tenga un pulso débil y lento con piel tibia y rosada. En ese caso, me sugiere fuertemente la presencia de un shock neurogénico, siendo en este caso importante evaluar la movilidad y sensibilidad de piernas y brazos. Sepan que el shock neurogénico suele aparecer ante lesiones medulares por encima de T4 o T5, porque por debajo de esos niveles emerge un nervio que es el nervio esplácnico, que inerva la médula adrenal, estimulando su producción de catecolaminas. Si tengo una lesión por encima de T4, pues la médula adrenal pierde su control para producir catecolaminas, deja de producirlas y ocurre entonces una vasodilatación sistémica, provocando el shock, pero con piel tibia y rosada. Ahora, si lo que tengo es un pulso fuerte y lento y la piel no presenta cambios y el paciente presenta signos de trauma craneoencefálico, pues en ese caso yo debo pensar en el reflejo de Cushing, que es una respuesta ante un aumento en la presión intracraniana. En este caso lo que debo hacer es evaluar reflejos pupilares para buscar signos de herniación cerebral y sería también conveniente evaluar la escala de Glasgow para poder estratificar la gravedad de ese trauma craneoencefálico. Ok, ahora comienzo con mi evaluación descendente. Chequeo la cabeza. En la cabeza lo que más me interesa es inspeccionar si existen sangrados o no y palpar en busca de crepitaciones o hematomas que me hablen acerca de posibles fracturas del cráneo. De igual forma, hay que buscar los signos que son signos indirectos de fractura de la base del cráneo. ¿Cuáles son esos? Bueno, los principales son dos. Uno, los ojos de mapache o los hematomas o equimosis perioculares. En ese caso, como en este señor, se sugiere la presencia de una fractura de fosa anterior en la base del cráneo. Segundo signo va a ser el hematoma retroauricular, el cual sugiere una fractura del cráneo en su base, pero a nivel de la fosa media. Deben saber que análogos a estos signos son también la salida por el oído de sangre o del líquido cefalorraquídeo, dígase otorraquia u otorrea. Evalúo mi cabeza, sigue el cuello. Y en el cuello lo que más me interesa es verificar si existe o no ingurgitación yugular. Todo lo demás es evidente. Si tengo una herida en el cuello, pues voy a tener una deformidad o un sangrado evidente. Pero lo que más me interesa, si no veo nada evidente en el cuello, es revisar las yugulares. ¿Por qué? Porque una ingurgitación yugular es un signo que a mí me tiene que alertar de tres diagnósticos, pero lo más importante son dos. Uno, el taponamiento cardíaco y dos, el neumotórax a tensión. Sí, yo puedo tener un paciente con yugulares ingurgitadas, consecuencias de un hemotórax masivo, pero no es lo que más se observa. Deben saber ustedes que ante unas yugulares ingurgitadas, lo primero que tiene que aparecer en su cabeza es el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. Por lo tanto, ustedes deben descartarlos inmediatamente. Entonces, saltamos al tórax. En el tórax, yo debo realizar cuatro maniobras. Inspecciono, palpo, ausculto y percuto, pero la percusión va a ser necesaria básicamente para cuando yo tenga una auscultación asimétrica. Escucho un pulmón, pero el otro no lo escucho. ¿Qué voy a buscar en la inspección? Pues abrasiones, moretones, heridas evidentes. A la palpación, ¿qué voy a buscar? Crepitaciones que me orienten a la presencia de fracturas costales. Y en la auscultación buscaré entonces, en la auscultación pulmonar, si hay simetría de los murmullos vesiculares y en el corazón voy a evaluar básicamente si hay o no disminución de los ruidos cardíacos. Sepan que en un paciente de trauma no debo ser tan exhaustivo
ni tan meticuloso a la auscultación cardíaca. No tengo que detenerme en los 4 focos. Básicamente me interesa saber si los ruidos suenan o no suenan, para saber si tiene o no taponamiento cardíaco. Todo lo demás se hará después. Ahora bien, ¿qué patologías debo descartar ante un trauma de tórax? Bueno, el neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo, neumotórax abierto y bolé costal. ¿Qué es el neumotórax de tensión? El neumotórax a tensión consiste en una acumulación de aire en un espacio pleural que consigue una presión tan elevada que empuja al resto de las vísceras hacia el lado opuesto. Ese neumotórax a tensión suele aparecer en la mayoría de los casos consecuencia de algún tipo de perforación en el parénquima pulmonar, que bien puede ser por una rotura del bronquio o por una rotura de una bula enfisematosa. También podría ser en ocasiones consecuencia de una herida de tórax abierta que solo permite la entrada del aire y no la salida. Ahora bien, ¿qué es lo importante del neumotórax a tensión? Que al comprimir las estructuras vecinas va a comprimir el otro pulmón que está sano, de modo que la función respiratoria va a estar muy reducida. Pero si se dan cuenta, también va a comprimirse el corazón. Y al comprimirse el corazón, yo voy a tener consecuencias hemodinámicas. ¿Qué debe tener un paciente para yo pensar en neumotórax a tensión? Primero, las yugulares ingurgitadas. ¿A qué se debe ese fenómeno? Muy simple, que al verse comprimido el corazón y no poder llenarse, pues va a haber una éstasis venosa en todo el sistema que lleva la sangre al corazón derecho. Por lo tanto, las yugulares se llenan y van a estar ingurgitadas a la inspección. Si encuentro a este paciente con las yugulares ingurgitadas, debo auscultar los pulmones. Entonces, el segundo signo va a ser que de un lado yo encuentre una ausencia o una disminución de los murmullos vesiculares. Hasta este punto, yo tengo una persona que tiene una patología pulmonar. No sé si es todavía neumotórax o no. Por lo tanto, lo más pertinente es que yo percuta ese hemitórax y compare con el otro. Pensaré entonces en un neumotórax a tensión ante la presencia de un mayor timpanismo o de una hiperresonancia en ese hemitórax donde no escuché el pulmón con respecto al otro donde sí lo escuché. Fuera de eso, ¿qué va a ocurrir? Que este corazón que se llena mal va a tener entonces una disminución en su gasto cardíaco. Por lo tanto, la persona va a presentar signos de shock hipovolémico. Va a tener una presión baja con una frecuencia cardíaca elevada. Y va a tener también cambios en la piel. Va a estar sudorosa y fría por la respuesta simpática. Complicaciones. Bueno, si yo dejo progresar un neumotórax a tensión sin intervenir de ninguna forma, el paciente muy posiblemente va a caer en un shock cardiogénico, debido justamente a esta incapacidad del corazón para poder llenarse de forma adecuada. Y si aún así lo dejo progresar sin intervenir, este paciente va a caer en un paro cardíaco. Y es un paro cardiorrespiratorio muy característico en donde su ritmo eléctrico va a ser un ritmo de actividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué? Porque el corazón a nivel eléctrico funciona bien. El problema es mecánico. El corazón no se está llenando y si no se llena, no puede eyectar sangre. ¿Cómo lo manejo? Debo manejarlo primero administrando oxígeno, segundo reconociendo que es una patología de cargar y llevar, de modo que voy a intentar trasladarlo lo más rápido posible, pero el procedimiento más importante ante un paciente con neumotórax a tensión es la descompresión con aguja fina. ¿En qué consiste ese procedimiento? Bueno, yo buscaré un catéter lo más largo y ancho posible y voy a introducirlo en el segundo espacio intercostal con línea clavicular media. Obviamente del lado donde no suena el pulmón. De esa forma voy a permitir que ese aire que está conteniéndose con una presión elevada vaya liberándose de forma progresiva y no de forma súbita. Sepan que no se va a poner nunca un tubo de pecho como primera opción, porque si yo le introduzco un tubo con ese diámetro tan grande, voy a provocar una salida súbita del aire y una caída en la presión del mi tórax súbita también, lo cual va a provocar que el pulmón se reexpanda de forma tan rápida que aumente la presión intraalveolar, lo cual va a provocar un edema de pulmón por reexpansión rápida en ese pulmón que estaba colapsado y ya no. Conclusión: neumotórax a tensión, inserto un catéter en el segundo espacio intercostal, línea clavicular media. Sepan que esta es tal vez la principal intervención que ustedes pueden realizar en la escena y que es tal vez el procedimiento que realmente determina
que el paciente pueda llegar con vida al quirófano. Si usted no descomprime, el paciente posiblemente le haga un paro cardíaco de aquí al quirófano. Una vez que pongo el catéter, yo debería crear un mecanismo de sellado. Y existen diferentes dispositivos. Hablemos del recomendado, que es el sello de Asherman. Y es un dispositivo, como ustedes pueden ver, que hace es funcionar como una válvula, de modo que permite que el aire salga, pero impide la entrada al colapsarse durante la inspiración.